Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy apenas tenemos el segundo día del nuevo año 2023. Deseo para cada uno de ustedes las mejores bendiciones en el Señor durante este año y por supuesto que siempre lo deseo por siempre, porque un año pasa rápido y no sabemos cuánto más estaremos en esta tierra, no sabemos cuándo vendrá el Señor. Puede ser dentro de minutos, puede ser mañana, puede que no terminemos este año, pero mientras el Señor no venga, ustedes continúen fieles al Señor, eso es lo importante. Este saludo es de parte de mi esposa, de mi familia, para todos ustedes también. Yo he tenido la dicha de estar en este equipo de trabajo de Mensaje para Salvación. Creo que si no me equivoco, tengo un poco más de 2 años. El Señor me ha permitido ser usado en este ministerio y si Él me lo permite, seguiré todo este año y todo el tiempo que el Señor me lo permita y me dé las facultades corporales, mentales y sobre todo las facultades espirituales. Bueno, ustedes saben que estamos estudiando el libro de Colosenses los días lunes a las 5 de la tarde. Siempre les invito a que si ustedes desean enviar sus peticiones para orar, háganlo a través de nuestro programa. Y siempre les digo que si acaso no llegan a tiempo o a distiempo, nosotros siempre lo agregamos a nuestra lista de oraciones. Bueno, estamos estudiando el subtema Cristo, la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Y ahora vamos a ver la parte quinta. Si ustedes recuerdan, hace 15 días, porque el lunes pasado no di clase, comenzamos el punto mayor, su ánimo, que sean edificados en Cristo. Y esto está basado en Colosenses 2:7. Y analizamos solamente la palabra arraigados. Vamos a continuar a partir de lo que sigue la parte B, sería de este versículo 7 de Colosenses 2. La parte B es, y sobre edificados en Él. La expresión sobre edificados es la palabra griega epoikodominoi, que se refiere a edificar una estructura, también a cultivar ciertas cualidades o a contribuir a aumentar el número de personas que siguen una causa. El apóstol Pablo usó el término en relación con edificar sobre la obra de otro y en referencia a un esfuerzo cooperativo. Miren lo que nos dice en 1 Corintios 3, 10 al 14. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Usted póngale cuidado a la palabra sobreedificar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues
por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Metafóricamente, en Efesios 3:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se refiere pues a llevar a otros a ser parte de la iglesia de Jesús. El apóstol Pedro usó una palabra parecida para referirse a edificar una estructura espiritual. Dice en 1 Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Judas la aplicó a crecer en la fe. Dice el verso 20 de Judas: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Como participio presente que es sobre edificados, expresa acción continua. Los colosenses habían de estar firmemente arraigados y debían continuar en ese estar firmemente arraigados. De ahí se desprende que ellos podían continuar en ese estar sobre edificados con Jesús. ¿Qué es lo que vemos? Que los cristianos son el edificio de Dios, el cual se edifica sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas y de Jesús, que es la piedra angular. Dice en 1 Corintios 3, 9 y 11: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego en Efesios 2, 20 y 21: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A través de lo que es suministrado por Jesús, la cabeza, y por los miembros, la iglesia está siendo sobreedificada. Dice en Efesios 4, 12 y 16: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Luego en 1 Tesalonicenses 5:11: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 1 Pedro 2:5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para poder madurar, los cristianos deben mantenerse en Él y continuar en ese ser renovados por el conocimiento que se encuentra en Él. Dice Colosenses 3:10: y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto? Que la fidelidad a Cristo y una estrecha relación con éste son esenciales para la madurez espiritual. La expresión en él insinúa la fuente de la vida espiritual y el entramado que mantiene a los hermanos firmes en la fe. Si somos sobreedificados en él, tendremos su fortaleza y no seremos fácilmente derribados ni destruidos espiritualmente. En vista de que el desarrollo espiritual proviene de Jesús, los colosenses no necesitaban buscar otros medios para ser sobreedificados. Habían de buscar su crecimiento en el único en quien ellos estaban plantados. Estar arraigados en Cristo significa que su crecimiento había de provenir de éste. Debido a que estaban edificados en Jesús como su fundamento, ellos tendrían estabilidad y no tendrían necesidad de poner ese fundamento una y otra vez. Dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hay una interrogante, pues. ¿Existe otra manera de desarrollar madurez espiritual? Los rituales eclesiásticos y los ejercicios cargados de emoción que se atribuyen al Espíritu Santo no constituyen la manera de crecer en Cristo. Los que buscan estas vías para ganar espiritualidad no aciertan a comprender que Jesús es la fuente de todo crecimiento espiritual. Bueno, pasemos a la parte C de este versículo 2, de este capítulo 2, versículo 7. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La expresión que aquí se usa, confirmados, significa primordialmente probado sin dejar duda alguna. Un ejemplo de tal prueba es la confirmación que se hacía de la palabra cuando ésta era predicada. Dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La expresión también se usa para hacer referencia a las promesas sustentadas como verdaderas. Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y también al testimonio confirmado en relación con Cristo. Dice en 1 Corintios 1:6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El Espíritu Santo dio dones milagrosos a los corintios como señal del verdadero apostolado del apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 9:1 y 2, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol,
para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Luego en 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luego nos dice 2 Corintios 12, 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La expresión confirmados se usa también para referirse a hacer resueltas a las personas, a hacerlas firmes en cuanto a las convicciones y los propósitos. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Luego 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hebreos 13:9 nos expresa: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Los colosenses estaban confirmados en la fe, así como habían sido enseñados, aunque en algunas versiones se traduce por en vuestra fe. En el texto griego se lee tepistei, que significa en la fe, tal como en Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Con la expresión la fe, el apóstol Pablo dio a entender el conjunto entero de las enseñanzas cristianas. Esto es, la verdad revelada que ha de ser creída por los cristianos. La expresión enseñados, que es la palabra griega didasco, es la palabra usual para enseñar o indicar a alguien qué hacer. Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 28:15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Por eso podemos ver que el apóstol Pablo deseaba que los colosenses permanecieran en las enseñanzas que habían aprendido de la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Habían de estar firmes en la fe, esto es, edificar sus vidas en las verdades que habían oído y que habían de seguir aprendiendo. Si ellos eran confirmados en su fe, no serían fácilmente persuadidos por las falsas enseñanzas, ni serían rápidamente apartados de la fe. Epafras les había enseñado correctamente. En lugar de apartarse de esta enseñanza, ellos habían de seguir tenazmente en las instrucciones que se le había dado con el fin de llegar a ser espiritualmente maduros. Vemos pues que el apóstol Pablo no estaba dudando de que ellos habían sido enseñados correctamente, ni estaba cuestionando el modo de vida de ellos. Les estaba animando a seguir lo que habían comenzado y a seguir desarrollando sus vidas de acuerdo con el modelo dado por Jesús. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que el hombre necesita la palabra de Dios para vivir. Mire lo que dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, y esta es una respuesta que se la dio a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo también escribió que toda la escritura es inspirada por Dios y que contiene las verdades que pueden hacer que un cristiano llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten lo que nos dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra, para toda buena obra. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a enseñar y predicar la palabra. Dice en 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Fíjense que claro, esto manda y enseña. No podía enseñar lo que a él se le ocurriera. Dice en 1 Timoteo 6:2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos de ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Segunda Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Luego en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pedro enseñaba que es por medio de ella que llega el crecimiento. Dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? La enseñanza de la palabra es la base de la estabilidad y la madurez cristianas y es fuente de poder espiritual. Nos dice Hebreos 4:12,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo no estaba proponiendo nuevas enseñanzas a sus lectores. Estos habían recibido las verdades que necesitaban. En lugar de buscar nuevas enseñanzas, ellos habían de edificar sobre las enseñanzas que ya habían recibido. Cualquier nueva enseñanza que no armonizara con lo que se les había enseñado sería falsa. Dice Gálatas 1, 7 y 8, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, no hemos de buscar nuevas doctrinas fuera de las que han sido reveladas por Jesús. Antes, hemos de crecer hacia la madurez en la verdad que Él ha traído. Dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Voy a hacer la pausa para dedicarnos a la oración. Vamos a llegar ante nuestro Padre Celestial en oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, venimos a ti en un año nuevo que nos das, agradecidos por tu bondad y por tu misericordia, por sostenernos en tus manos. Gracias por todo lo que nos asististe el año que terminó. Ahora te necesitamos siempre, en este año que comenzamos, tomados de tu mano. Gracias por darme la bendición, el privilegio de seguir enseñando tu palabra y también de continuar orando por nuestros hermanos. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Estebana Gutiérrez, una anciana de 95 años que está complicada de su salud. Oramos por Brianda Ornelas, que está grave, por el hermano Rubén Ayala Garay y su esposa, la hermana Juanita, por el niño Mario Alexander Rosas, por sus piecitos, por los hermanos que están en tratamiento de diálisis, hermano Ulises Morán, Alfredo Cardosa Valenzuela, Manuel de Jesús Azucena Morales, Maribel Calderón, Teléforo Rodela, Mario Cruz Lara, Benito Mengíbar, por el hermano Héctor Cortés, por la hermana Liliana Ushka, por las niñas Esbeide y Lexi que padecen de cáncer. Y también ponemos en tus manos al hermano Miguel Oswaldo Aguilar, a la hermana Paula Martínez, a la hermana Claudia Lara, a la hermana Miguela que le amputaron una pierna, pero vive agradecida porque está con vida, al niño grande Rubén Medina, a la hermana Marcela Chalco que asistirá a Lima, Perú, a chequearse su salud, a los hermanos José Luis y Juanita Rangel que están de viaje a Matamoros por salud del hermano, y que les protejas en su viaje. Oramos por la paz en Perú y en Ucrania. Tú sabes, Señor, que hay
situaciones difíciles en esos lugares. Y oro, Señor, por mi vida, por mi servicio que tú me permites dar. Ayúdame a que siempre haga lo mejor delante de ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con la parte D, o sea, sería la cuarta parte de este capítulo 2 de Colosenses del versículo 7. ¿Cuál es esa parte? Abundando en acciones de gracias. Gracias a que el objetivo de la fe y la expectativa de la esperanza de ellos era la vida eterna, sus corazones debían estar abundando. Una vez más, el apóstol Pablo usó un participio presente que expresa acción continua y que con este él estaba dando a entender que debían seguir destacándose o abundando en acciones de gracias. Aunque las acciones de gracias de ellos ya abundaban, el apóstol Pablo animó a los colosenses a seguir en su agradecimiento para con Dios. Además de anticipar con gozo el cielo, los colosenses podían estar agradecidos por las bendiciones que estaban recibiendo por vivir piadosamente, por ser libres de la culpa del pecado y por la comunión con Jesús y con los semejantes cristianos. El darse cuenta de que estos beneficios provenían de Dios y no de sus propios logros, debía conducirlos a la adoración de Él, que es la fuente de todas las bendiciones. Nos dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El beneficio que recibían por medio de Cristo debía llenar sus corazones con humildes acciones de gracias. Las acciones de gracias producen gozo, el cual provee una influencia estabilizadora. Los que están agradecidos con lo que tienen y disfrutan de ello, es muy probable que lo retengan. Jesús satisface y llena el corazón como nadie más puede hacerlo. Dice Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los colosenses no necesitan a nadie más para que les llenes sus necesidades espirituales, o no necesitaban a nadie más para que le llene sus necesidades espirituales y llene sus corazones con acciones de gracias. El desafío de esta sección, hermanos y hermanas, es claro. El apóstol Pablo deseaba crecimiento constante para los cristianos de Colosas. La triple demanda de esta sección muestra luego que Pablo no es amigo del conformismo. Él llama a sus lectores a un estilo de vida totalmente consecuente, a alcanzar plenitud de estatura espiritual y a un conocimiento completo, pero que haya crecimiento verdadero, que siempre sea un desarrollo armonioso del Evangelio Salvador de Cristo Jesús. Yo me voy a quedar acá, hermanos,
porque la parte que viene es lo que corresponde a la aplicación de estas 5 lecciones que ya les he presentado de este subtema: Cristo, la fuente de toda sabiduría y de conocimiento. Como siempre, yo les invito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, a que el siguiente lunes 9 de enero año 2023 a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, usted sintonice estas redes sociales, ya sea por Mensaje para Salvación, ya sea por el Alumbrador Cristiano o por nuestro propio sitio web Iglesia de Cristo en El Salvador. Son 3 canales que simultáneamente se transmiten estos mensajes. Usted puede escuchar cualquiera de ellos. Yo le animo a que usted también anime a la hermandad que se unan a este ministerio para que escuchen palabra de Dios, para que escuchen doctrina de Dios, la doctrina novotestamentaria, la doctrina de la cual nos heredó nuestro Señor Jesucristo y que la transmitió el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Gracias a ustedes por siempre estar siendo fieles a escuchar estos mensajes. Mi ruego, mi oración es que ustedes siempre sean muy, muy bendecidos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú me permites pregonar tu palabra. Ese mensaje tan especial, ese mensaje divino que realmente nos edifica. Oramos, Padre Celestial, porque siempre tu palabra pueda correr, que sea escuchada por muchas personas con el fin de obedecerte, con el fin de crecer más en gracia y en conocimiento. Padre eterno, lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.